Muy buenos días, hoy es julio 25. Hoy le damos la bienvenida al Señor para que sea Él dirigiendo nuestro caminar y teniendo presente que hay muchas personas que por primera vez escuchan este devocional. Quiero darte las siguientes instrucciones. Antes de comenzar el estudio bíblico, si eres creyente, si crees en el Señor Jesucristo, te invito a que te asegures de haber nombrado tus pecados en privado a Dios el Padre, como lo dice Primera de Juan 1:9, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que te invito a que tomes un momento para confesar tus pecados delante del Padre. Y si es la primera vez que vienes a este canal y no has creído nunca en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que allí donde tú estás, con tus propias palabras, no tiene que ser algo muy elaborado, simplemente le digas: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, creo que diste tu vida por mí. Creo que eres mi Salvador, te recibo en mi vida, en mi mente, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque estoy guiándote en la oración de fe, generalmente esto se hace de forma individual y como lo dije anteriormente, tú tienes la libertad de hablar con Él y decirle que crees en Él. Así como lo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece el mandato de creer en Él, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre Él. Amén. Bueno, para el día de hoy, vamos a ver la promesa en cuanto a los pensamientos de paz y esperanza. Diariamente a nuestra mente hay cientos de miles, en cada segundo de nuestras vidas somos bombardeados por muchas circunstancias externas que nos debilitan o nos desestabilizan nuestra paz y esperanza en el Señor. Y si esa es tu situación, te quiero regalar Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La declaración dice: los pensamientos de Dios hacia mí son de paz y esperanza. Él tiene un buen plan y propósito para mi vida. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por este nuevo comienzo, por nuestra casa, el lugar donde vivimos, por haberme permitido, Señor, de descansar. Señor, hoy coloco en tus manos este nuevo día, mis planes, mis sueños, mis metas, reconociéndote a ti como mi Señor y Salvador personal. Sabemos, Señor, que tú eres quien abre y cierra las puertas y que fuera de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, en humildad te reconocemos a ti en nuestros caminos y te pedimos, Señor, que examines nuestra mente, nuestra alma, para poder ser escudriñados y avanzar, entregarte a ti en tus manos aquellas áreas que a ti no te agradan. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuando con el tema que estábamos viendo el día de ayer sobre el cuartel del alma, recordemos que tu alma debe tener un cuartel. Si no lo tiene, tú te vuelves vulnerable a todas las actividades emocionales en el cristianismo del día de hoy. Dedicaciones de una sola vez, el movimiento de hablar en lenguas, el tirarse al suelo o las sanaciones divinas, las grandes situaciones
que se presentan desafortunadamente en representación del Señor como una forma de buscar emocionalismos. Entonces debemos estar preparados, que quiere decir ese activo participio, ejo, que significa teniendo y manteniendo la preparación e indica una cierta manera de vivir. Tu manera de vivir debe mantener una continua guardia montada en el alma. Cuando ves un batallón de infantería que está avanzado, este debe estar protegido por un pequeño punto de soldados colocados enfrente de una columna principal. Debe haber también protección del flanco y la retaguardia. Cuando las tropas descansan o acampan, ellos establecen un perímetro de defensa con puestos avanzados de seguridad. Tú nunca vas a ver a un batallón que todos se acuesten a dormir. Para el conflicto angélico, Dios proporciona dos tipos de seguridad. La seguridad eterna, la cual establece Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y la seguridad temporal, que es el mantenimiento de un cuartel en tu alma. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay muchas personas que en la actualidad tienen una gran cantidad de personas que son fieles seguidores en su iglesia y desafortunadamente la falta de preparación en la doctrina bíblica hace que muchas personas crean absolutamente todo lo que se les dice sin siquiera tomarse el tiempo de ir a buscar en la palabra si verdaderamente esto tiene o no concordancia con lo que esta persona nos está diciendo en el púlpito. Y yo puedo dar testimonio de ello porque en mis inicios, en mi vida como creyente, hubo muchas cosas que yo de pronto como que no me sentía muy bien, como que algo dentro de mí me estaba diciendo que eso no era correcto, como por ejemplo una doble unción, como que va a pasar alguien y que tiene que tocarme y que yo me voy a tirar al suelo. Yo recuerdo que no me sentía cómoda con eso porque pensaba que eso era más un show y un espectáculo que lo que realmente debía vivir en mi vida espiritual. Cuando yo generalmente, yo creo que yo he sido la estudiante más preguntona en todas mis clases y no me gusta comer entero. Es decir, con todo el respeto que se merecen cada uno de mis profesores, pero si yo tengo una inquietud, yo les pregunto a ellos y les digo, profesor, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó en la historia de la Biblia para que se haya desarrollado esto? Y entiendo que como seres humanos pues, no sabemos absolutamente todo, pero si alguien viene y nos hace una pregunta a nosotros con respecto a la doctrina bíblica, nosotros en lo posible debemos estar preparados. Eso no quiere decir que por miedo, temor a que todos vengan y nos pregunten, no podamos compartir de la palabra del Señor. El Señor nos va a dar la sabiduría y las palabras en ese momento. Pero cuando estamos más orientados a vivir bajo las emociones y bajo ese tipo de movimientos, pues el día de mañana, cuando ya no hayan esas señales, esos milagros, ¿qué va a ocurrir con la persona si no desarrolla una verdadera relación con el Señor Jesucristo? Y si tú observas la vida, la historia, por ejemplo, Pablo, que tuvo que pasar por tantas dificultades, el Señor le dijo a él que
le advirtió que iba a estar sufriendo por causa de él. Y en la medida en que él iba aplicando la doctrina bíblica, el Señor le iba dando fortaleza para superar esas dificultades en su vida diaria, al punto que él llegó a ser ejemplo para cada una de las iglesias a las que él estuvo asistiendo. Sin embargo, en la actualidad, es una pena que no nos enseñen cómo enfrentar las dificultades de la vida. Hoy te puedo decir, como primera medida, que tú debes confesar tus pecados cada vez que venga alguna dificultad a tu mente, que haya alguna tentación, que haya ese sentimiento de que yo no voy a poder, que no lo voy a lograr, que no soy suficiente para hacerlo. Porque te quiero recordar que quien vive dentro de ti es el Señor Jesucristo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a entender cuál es tu posición en el Señor Jesucristo, comprendes que no debes dejarte moldear a las doctrinas que el enemigo está queriendo colocar en la iglesia, está queriendo colocar en el creyente. Cuando en la medida en que tú vas estudiando la doctrina bíblica y Dios te va a ir moldeando tu carácter, es allí cuando tú determinas, bueno, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Padre, muéstrame el camino a seguir. Eso mismo fue lo que yo realicé, lo que yo hice. Padre, yo quiero crecer verdaderamente en la vida espiritual. Nosotros decimos, Señor, úsame. Padre, aquí estoy, envíame a mí. Pero si no estamos preparados, si aún cuando vienen las dificultades preguntamos ¿por qué a mí? Entonces, ¿cómo podría el Señor llevarte, usarte a otros niveles más altos cuando aún estamos preguntando ¿por qué a mí? La protección contra la toma de poder del alma por las doctrinas cósmicas que estamos viendo en la actualidad es la doctrina bíblica. Toda desobediencia, que en el griego dice parakoe, connota una desviación o obediencia a la autoridad. Tú debes montar una guardia en tu alma para castigar toda desobediencia a la autoridad, que es la revuelta en el alma. Es decir, cuando Satanás tomó la tercera parte de los ángeles para hacer un golpe de estado en el cielo, él estaba en contra de la autoridad del Señor. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando no nos sujetamos a las normas establecidas en la palabra del Señor. Y castigar, ekdikeo, indica que todas estas revueltas deben ser castigadas o reprimidas. El hecho de que tú eres creyente no quiere decir que puedas dar por hecho que tu alma está acuartelada. Esto es potencial. En la medida en que tú aprendes categorías de doctrina, es decir, es como si cada vez que tú vas aprendiendo más doctrina bíblica, vas obteniendo la espada, el escudo, vas preparándote para la guerra. Las tropas entran y un cuartel es establecido en tu alma. Cuando conoces suficiente doctrina a través de la función de la GP, que te la dejo aquí para que lo puedas observar, este es el sistema para sofocar cada revuelta en tu alma. Este es el punto para que la obediencia de nosotros sea completa. La doctrina en el lóbulo derecho es el perímetro principal para tu defensa, para tu mayor protección. Es como si esta doctrina bíblica fuera miles de millones de soldados haciendo guardia las 24 horas, los 7 días de la semana.
Ustedes me dirán, ¿por qué vamos a repetir nuevamente esto? Las personas que ya me llevan siguiendo y que han estado muy disciplinadas estudiando cada uno de los devocionales, no importa, verán, no importa que deban repetir una y otra vez, porque en la medida en que nosotros repetimos y repetimos, esta información es como si se fuera entrando hasta lo más profundo de nuestra mente. Y vemos que entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es ese sistema que el Señor ha realizado para nuestro entendimiento, para tener esas armas al momento de las acechanzas del enemigo? Vas a la iglesia o estás recibiendo doctrina bíblica a través de un pastor maestro. El pastor da una enseñanza y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace una transferencia a mi alma que posteriormente va a llegar al lóbulo izquierdo. Esa parte izquierda de tu cerebro es donde tienes todo el conocimiento académico de políticas sociales, español, matemáticas, desde tu kinder hasta si has hecho un postdoctorado. Toda esa información está ahí. Pero para que esa información, ese conocimiento académico, que es gnosis, se convierta en epignosis, debe haber un proceso a través de fe en el que tú crees que el Espíritu Santo toma esa información y la va a colocar en mi cerebro. Es decir, cuando nos dice Juan capítulo 10 versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú ves este versículo y dices, bueno, ¿será que es cierto? ¿Será que es posible? Allí estás dudando. Pero si tú crees que firmemente que el Señor te ha dado vida eterna, esos miedos y temores se empiezan a desaparecer porque estás creyendo. Es decir, la información que estaba en tu lóbulo izquierdo, en la parte izquierda de tu cerebro, por esa fe de creer en esa promesa, ahora pasa a tu parte derecha del cerebro, siendo epignosis, que es el conocimiento pleno. Nadie, ningún académico, ni porque haya hecho todos los estudios del mundo, puede tener un conocimiento pleno. Solamente el que es creyente, el conocedor y vividor de la palabra del Señor Jesucristo, puede tener ese conocimiento pleno. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra. Creemos firmemente, Señor, en que tú moriste en la cruz por nosotros. Creemos, Señor, que a través del Espíritu Santo, toda la información que hemos venido recibiendo, tú la estás metabolizando en nuestra mente, para que en el momento en que el enemigo venga, nosotros podamos hacerle frente a través de las promesas, a través de las doctrinas, a través de las técnicas que tú nos estás dando. Señor, gracias, bendito Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles y no bajo emociones en nuestra carne. Señor, que el día de mañana podamos ser ejemplo para muchas otras personas. Señor, no por nuestras palabras, sino por nuestros hechos, por vivir firmemente tu palabra. Gracias, amado Señor, por cada una de las personas que nos ha acompañado en este devocional. Te suplico que por favor seas tú guiándonos, dirigiéndonos y mostrándonos realmente cómo es vivir a través de tu palabra. Bendito y alabado eres tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, me encantaría saber qué enseñanza te llevas hoy para aplicar en tu vida diaria. Espero que mañana podamos continuar con nuestro siguiente devocional. Dios te bendiga.